Bueno chavales, en este vídeo vamos a ver un poquito de Machine Learning también, en este caso árboles de decisión. Y lo que vamos a hacer, para poner un ejemplito, es analizar entre correos si es spam o no spam. Evidentemente en el correo mandamos frases, mandamos palabras en cualquier idioma, por ejemplo en español, en inglés, en chino. ¿Qué pasa? Que los modelos de Machine Learning no entienden de palabras, sino de números. Por tanto, normalmente esto hay que transformarlo a palabras, o sea, a valores numéricos, y lo que nosotros vamos a tener ya es un conjunto de datos en el que está transformado numérico. Esto lo vamos a ver en otro vídeo, lo que se conoce como el procesamiento de lenguaje natural, pero ahora lo que me interesa es ver árboles de decisión, no cómo transformamos eso a valores numéricos. Así que lo que he hecho es meterme en esta página web, me he descargado un pequeño conjunto de datos, que ya os dejaré el enlace en la descripción, y vamos a utilizar las librerías de siempre, Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Así que vamos a empezar con el lío. Primero vamos a cargar nuestro conjunto de datos con readcsv. Pasamos el nombre del archivo, que en este caso es panbase.data. Tiene una separación que es la coma y no tiene cabecera. Por tanto voy a decir added none. Vamos a hacerle un head para ver los primeros 5 casos. Como vemos, aquí tenemos 56 columnas que son características de esos mensajes, que en este caso concreto creo que es la frecuencia con la que se repite una palabra en ese mismo mensaje. Y luego aquí al final, la columna 57 es nuestra variable respuesta, es decir, 1 en el caso de que ese correo sí sea spam y 0 en caso contrario. Pues nosotros vamos a intentar predecir si un correo cualquiera que nos llegue es 1 o 0, es decir, si es un correo de spam o no spam. Podemos empezar pintando, por ejemplo, cómo se distribuye cualquiera de estas columnas a lo largo del conjunto de datos. Para ello voy a ponerle aquí un tamaño un poquito más grande de lo que se vea normalmente para que lo podamos ver mejor. Y ahora vamos a usar Seaborn y le vamos a decir que nos haga un plot de distribución. Por ejemplo, podemos coger la columna, la primera, por ejemplo. Como vemos, aquí nos pinta cómo se distribuye esos valores de la primera columna a lo largo de los posibles valores que puede tomar, que va como de 0 a un poco más de 14. Vamos a pintar también, por ejemplo, la columna 15. Vemos que es exactamente igual, supongo que así serán todas, no tampoco voy a estar aquí representando todas las columnas, son bastantes, pero sí una cosa curiosa puede ser, por ejemplo, representar el logaritmo de esto, es decir, con eso lo que vamos a hacer es normalizar un poquito más esta distribución y centrarla un poquito más en el medio. No voy a tener valores tan grandes por aquí y muy pocos por aquí, sino esto se va a intentar tirar un poquito más. Para ello vamos a utilizar NumPy y vamos a utilizar log1p, que es el logaritmo de 1 más x, es decir, lo que le pasemos entre argumentos. Si lo pintamos, vemos que, bueno, a pesar de que hay muchos ceros, se nos ha puesto esto de aquí un poquito más normalizado. Aquí vemos que cae y aquí vemos que está un poquito más normalizado, se parte un poquito más a lo largo de esto. Esto a veces es útil, ya que nos mejora el modelo bastante. En algunos casos los modelos se entienden mejor con datos normalizados que con datos mal distribuidos y suele mejorar nuestros resultados. Yo por ahora lo voy a dejar ahí y vamos a seguir para adelante. Bueno, ya que hemos visto un poco el conjunto de datos de manera breve, vamos a separarlo ya en X y en Y, es decir, X va a ser la primera columna, todas las 50 y pico columnas primeras, que creo que eran 56, y la 57, que es nuestra variable de respuesta, va a ser la Y. Por tanto, ponemos aquí que X va a ser igual a df.ilog, todas las filas y la columna hasta la menos 1. Y la Y va a ser df.ilog, todas las filas y... Perdón, esto está mal. Esto es todas las columnas hasta la menos 1 y esta es la menos 1 solamente, es decir, la última.
Si vemos la i, vemos aquí tenemos 1, 1, 1, por aquí están 0, en fin, está distribuido como él quiere. Y la x podemos hacer un head y vemos que solamente tenemos hasta la 56, que es lo que nosotros queremos. Voy a también hacer un x normalizado, le voy a llamar, con los valores que os enseñé antes del logaritmo de 1 más x, para ver si con esos valores mejoramos el modelo o no. Tanto ponemos aquí log 1p de esto, pero no le voy a llamar x porque si no estaría machacando la otra x. Voy a poner x norm por poner un ejemplo. Si hacemos un x norm.head, vemos que tenemos estos mismos valores, pero el valor del logaritmo logaritmo neperiano de 1 más x. Ahora podemos ver cuántos porcentajes de 0 y cuántos porcentajes de 1 hay en nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a poner aquí 0 es igual a y donde i es igual a 0 y un count. Y vamos a hacer unos que va a ser igual. Y ahora aquí ponemos ceros y unos. Como vemos, tenemos en todo el conjunto de datos unos 3000 y pico casos o 4000, y va a haber 2788 ceros, es decir, correos que no son spam, y 1813 unos, correos que sí son spam. En este caso está más o menos similar. En otros casos, por ejemplo, vamos a tener un conjunto de datos en el que tenemos muchos ceros y muy pocos unos. A esto se le llama tener un conjunto de datos desbalanceado, y se pueden aplicar técnicas para lidiar con eso y que los modelos hagan las predicciones correctamente. Pero en este caso no voy a hacer nada porque, bueno, está más o menos parejo. Podemos ver incluso una gráfica si queréis. Voy a copiar aquí un poco para no tener que escribirlo todo, sobre todo por el tamaño de la gráfica. Y ahora podemos hacer un displot de y, y vemos cómo más o menos la altura de este histograma es similar en el caso de los ceros y en el caso de los unos. Por tanto, no voy a aplicar ninguna técnica de balanceo de datos. Ahora ya podemos separar con el train test split entre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. ¿Por qué tenemos estos dos conjuntos? En un conjunto vamos a entrenar nuestro modelo, es decir, le vamos a dar unos datos para que él distinga entre spam y no spam, y eso lo vamos a validar con el conjunto test. Por tanto, vamos a hacer aquí un from scalene. Como siempre, vamos a utilizar la librería scikit-learn, que tiene muchas facilidades, como por ejemplo el train test split. Y vamos a decir train le vamos a pasar la x, la y, el tamaño del conjunto test, que le voy a decir que sea el 30% de los datos, y un random state para que siempre me haga esta separación de la misma forma, porque luego le voy a pasar también aquí el x normalizado para que me coja los mismos casos en el test y en el mismo caso en el train. Tanto ya tenemos aquí, por ejemplo, el x train. Como vemos, aquí lo tenemos. Ahora vamos a empezar a construir nuestro clasificador con árboles de decisión. Para ello vamos a importar from scikit-learn.tree decision tree classifier, y ahora vamos a decir que nuestro modelo va a ser igual a decision tree classifier con un random state que le voy a pasar como siempre, para que siempre me haga las cosas que tome aleatoriamente de la misma manera. Y ahora, por ejemplo, podemos entrenar con el comando fit con nuestro xtrain y el ytrain, es decir, él a partir de los datos que tenemos en el xtrain va a sacar como unos comportamientos que va a saber, sabiendo la y del train, si es spam o no es spam. Como vemos, aquí tenemos los comandos que tiene el decision tree,
que es, por ejemplo, por el peso de las clases. En el caso de si es balanceado, pues le pones que no. Si es desbalanceado, pues le puedes dar unos pesos para mejorar el resultado. La profundidad máxima del árbol. Yo no voy a explicar aquí cómo funciona esto. Os recomiendo que leáis un poco respecto a esto, porque si no, no os vais a enterar bien cómo funciona. Y siempre es muy importante saber cómo funciona lo que está utilizando. Pero bueno, yo solamente estoy poniendo un ejemplito de cómo se hace en Python, no estoy explicando teoría. Así que voy a continuar. Vamos a hacer unas predicciones. Una vez tenemos ya el modelo entrenado, pues cogemos con model.predict y le vamos a pasar el X del test. Podemos ver ya, por ejemplo, podemos crear para comparar un data frame con los valores reales, que va a ser el I del test, y con las predicciones, que va a ser las predicciones que nosotros hemos sacado, iPreps. Vale, aquí me está fallando algo, ¿qué pasa? Vale, estoy intentando crear un diccionario y tengo que poner aquí las llaves. Ahora sí. Y si vemos la cabecera de esto, vamos a ver los 10 primeros casos. Vemos aquí los valores reales del test y aquí nuestra predicción. En este caso, por ejemplo, aquí hemos aceptado todas. Aquí también, aquí no, el valor real es un 0 y mi modelo ha dicho que es un 1, aquí también, aquí está bien. ¿Cómo vamos a evaluarlo que este modelo funcione mejor o peor? Pues con un score. En este caso voy a coger el accuracy, es decir, qué porcentaje de casos ha acertado. Para ello, from scaler.metrics import accuracy score. Y ahora digo que es accuracy score, le tengo que pasar el iTrue, que es iTest, y las predicciones, que es iPreps. Y si vemos el accuracy, vemos que hemos acertado en el 0,9 de los casos, es decir, en el 90% de los casos. Otra manera de evaluar esto gráficamente es con lo que se conoce en matriz de confusión, es decir, representamos una matriz en fila el valor real que debe de haber tomado y en columna el valor de las predicciones. Si todo es correcto, si hubiésemos aceptado en el 100% de los casos, estarían todos los valores de la matriz en la diagonal. Y en el caso que hayamos fallado casos, pues ya veremos más elementos distintos de 0 en las diferentes posiciones de la matriz que no en la diagonal. Vamos a verlo, vamos a importarla también. Scikit-learn tiene una matriz de confusión para hacerlo fácil. From scikit-learn.metrics import confusion matrix y le decimos que CM es confusion matrix. Ahora le pasamos aquí el iTrue test y las predicciones. Esto es parecido al del score. Ahora si vemos CM, vemos que tenemos 772 ceros que nos acerta bien y 480 unos que nos acerta bien. Pero sin embargo aquí hay 60 ceros que nuestro modelo ha dicho que son 1 y 69 unos que nuestro modelo ha dicho que son 0. Es decir, estos son datos errados. Para que el modelo hubiese acertado en el 100% de los casos, hubiésemos tenido que tener un valor aquí, X, un valor aquí, Y, y 0 y 0 en estos valores. Hubiésemos tenido un 100% de acierto. Esto es importante, o bueno, importante no interesante, ver la matriz de confusión para saber cómo va tu modelo, por si te interesa, por ejemplo, predecir muy bien los 1 o predecir muy bien los 0, aunque te equivoques en el otro. Y así puedes ver más o menos cómo va tu modelo. Es otra medida de evaluación del modelo bastante interesante. Ahora, por ejemplo, vamos a repetir el modelo, pero esta vez con el X normalizado. Vamos a repetir otra vez, tenemos esto, vemos que ahora tenemos que el X normalizado. Volvemos a entrenar el modelo, hacemos otra vez las predicciones. Vemos que en este caso las predicciones son parecidas. Vamos a ver el accuracy.
hemos mejorado un poquito más, si no me equivoco, pero vamos, que es más o menos parecido. Vamos a ver la matriz de confusión. No, en este caso hemos empeorado. Este número antes creo que era menor, si no me equivoco. Así que parece que no hay mucha diferencia entre los datos normalizados y los datos no normalizados en este caso. Pero bueno, ya lo voy a dejar así para no tocarlo. ¿Qué es lo que pasa en el árbol de decisión? Aquí tenemos muchos parámetros. Es decir, por cada parámetro que modifiquemos aquí, nuestro resultado va a ser diferente. Por ejemplo, vamos a modificar la profundidad máxima del árbol, el max depth. Vamos a decir que sea 5. Pues voy a darle. Ya vemos que aquí se ha equivocado, aunque aquí no, pero este sí es error. Vamos a ver qué score sacamos. 89, es un poquito peor con este nuevo parámetro que hemos modificado, y vemos que la matriz de confusión, aunque aquí ha mejorado en el caso de los 0, ha empeorado en el caso de los 1. ¿Qué podemos hacer? Porque lo mismo que ahora ha empeorado, habrá otra combinación de parámetros que sea la mejor. Para ello existe una cosa que se llama la búsqueda por malla, grid search, por cross validación, que también tiene scikit-learn un método que nos puede ayudar con esto. Y lo que hace es cruza todos los parámetros que nosotros les pasemos con todo. Evalúa el modelo y nos dice cuál es la mejor combinación de parámetros. Así que vamos a ver un ejemplito. Vamos a importar from scikit-learn model selection grid search por cross validación. Le voy a decir por ejemplo de parámetro va a ser igual a max depth, que es uno de los parámetros que nosotros hemos visto. Pues le voy a dar una lista que va a ser none, 3, 4 y 5. Ahora otro parámetro, por ejemplo max feature, número máximo de características que se evalúa. Pues por ejemplo el 90% y el 100%, y algún otro parámetro más, por ejemplo min sample split, que le voy a decir que es 0,7, 0,8 y 1, por poner un ejemplo. Esta es la lista de parámetros que yo quiero evaluar. Aquí tú puedes poner lo que tú quieras, mientras más pongas, más tiempo de computación va a estar el modelo entrenando. Si tú con este conjunto de datos tarda poco el modelo en entrenar, pero si tienes unos modelos más grandes, o sea un conjunto de datos más grande, va a tardar el modelo en entrenar muchísimo. Tanto tienes que tener más o menos en mente por donde quieres que vaya tu modelo y poner aquí una lista de parámetros razonable. Si no, estaría el ordenador infinito haciendo cuentas. O sea que ahora le vamos a pasar grid search, va a ser grid search, le vamos a decir que nos haga 5 fold por cross validación, el scoring que sea el accuracy, el estimator va a ser mi modelo, que era model, lo llamé, bueno, un decision tree cualquiera. Número de job es el número de cores que va a utilizar de tu ordenador para hacer las cuentas. Mientras más le pongas, más rápido lo hará. Si quieres que use todos los núcleos, pones un -1 y te coge todo. Y ahora en param_grid va a ser nuestra lista para. Hacemos intro, ahora lo entrenamos con nuestro xtrain y nuestro ytrain. Vale, me dice que el min sample split debe de ser de 0 a 1 no incluido. Por tanto, en vez de 1 pues voy a poner 0,95. Entrenamos de nuevo. Ya se me ha entrenado.
hacemos las predicciones. Bueno, podemos ver, por ejemplo, Best Estimator, es decir, el estimador, que en este caso es Decision Tree, porque no le hemos dado otro, y la mejor combinación de parámetros, que también lo podemos ver con Best Parameters, params, que nos dice de las 3 que nosotros hemos pasado, dice que la máxima profundidad 4, Max Feature 0.9 y Mean Sample Split 0.7. Ahora con el GS vamos a hacer unas predicciones. Con el mejor estimador vamos a predict X-test. Damos, vale, lo tengo que guardar en una variable. Ahora, y vamos a hacer esta comparación, por ejemplo, otra vez de nuevo, con .head, y vemos aquí los resultados que hemos obtenido. Podemos ver el score, el accuracy que nosotros hemos tenido con este nuevo modelo. Vemos que es un poco peor. ¿Por qué? Porque puede que en los parámetros que nosotros hemos utilizado haya salido una combinación peor de la que te da el por defecto, que es donde sacamos el 0,9 este inicial. Pero si tú, por ejemplo, en tu búsqueda de parámetros das con una combinación mejor, vas a mejorar este score. Bueno, hasta aquí el árbol de decisión. Quería también enseñaros un nuevo algoritmo que se llama Random Forest, que consiste en crear n árboles de forma aleatoria y comparar esos resultados para darnos un resultado definitivo. Eso es lo que se conoce como ensemble de modelos. Voy a hacerlo aquí rápidamente con un Random Forest sencillito y ya veremos si mejora o empeora nuestro resultado. Vamos a empezar. Scikit-learn.ensemble import random forest classifier. Ahora vamos a crear un clasificador normal, por ejemplo random forest, y aquí con NDEstimator le vamos a decir cuántos árboles nos va a crear. Yo voy a decirle que me cree 500 árboles. Le voy a pasar el njob menos 1 para que coja todos los núcleos, y un random state para que siempre me coja la base aleatoria del mismo modo. Pues ahora, por ejemplo, hago un fit del xtrain y el itrain. Como vemos, ha tardado un poquito más porque ahora tiene que entrenar a 500 árboles. Voy a hacer unas predicciones con el random forest, por ejemplo xtest. Vemos las predicciones, o sea X, y ahora vamos a ver qué resultado nos sale. Aquí tenemos el itest y el ipress. Como vemos, ahora hemos obtenido un 95, casi 96% de acierto. ¿Por qué? Porque en los 500 árboles que ha creado aleatoriamente ha podido sacar ciertos patrones de la solución de estos árboles y no ha mejorado el resultado. Así que nada, os voy a dejar como ejercicio que hagáis un tuning de parámetros con los parámetros que veis aquí y utilicéis Grid Search para ver qué combinación mejora el 95,9% de acierto, y me lo dejáis en los comentarios si queréis. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo. Espero que hayáis aprendido un poquito cómo se hace unos modelitos sencillos de Machine Learning de árboles de decisión en Python, y poco más. Tampoco quería daros la chapa con la teoría, que a mí personalmente no me gusta darla, ni me gusta tampoco que me la den. Tiene que ser que yo tenga el día que tenga ganas de aprender una cosa nueva y la vea. Pero bueno, esto lo tuve que estudiar también en su época y por tanto lo tuve que aprender. Y así que nada, os lo dejo también como actividad, ¿vale? Si os gusta el vídeo, estáis aprendiendo, darle ahí al like, coño.